Por su asistencia a la cuarta conferencia de la Cátedra Catzingo-Huehueteotl, una cátedra que tiene como finalidad sustentar mediante el conocimiento teórico con especialistas como las personas que hemos tenido anteriormente, y hoy no es la excepción, ¿verdad? Por el contrario, agradecerle al doctor Otto Schundube, sabiendo de sus múltiples ocupaciones, este espacio que nos brinda y su tiempo para compartir los conocimientos que ha obtenido mediante su trayectoria de investigación en las diferentes partes del país y del mundo, pero ahora con un enfoque sobre la cuestión de Mesoamérica, donde la zona norte de Jalisco, Colotlán, pues tiene una importancia relevante, sobre todo para nosotros, pero en este caso como objeto de estudio también para el doctor. Agradecerle al doctor José Luis Rangel, es el enlace quien nos está coordinando para hacer contacto también con esas personas que nos están ayudando favorablemente y generosamente a compartir su conocimiento. Y bueno, agradecerles también a las personas que están con nosotros esta tarde. Les mandamos una invitación en lo personal, sabiendo que tienen deseos de conocer más sobre la región, sobre el municipio, sobre su historia, y que además con los perfiles doctor Rangel y doctor Otto, las personas que están con nosotros esta tarde y que se irán añadiendo más, son personas que regularmente son personas lectoras de la historia, reflexivas, entonces creemos que tenemos un público de calidad. Agradecerles pues a su invitación, con un objetivo que posteriormente se conformara un patronato, por llamarlo de alguna manera, o posteriormente se confirmará el nombre exacto, para la conformación de un museo regional a inaugurarse en el mes de agosto durante la Semana Cultural. Y el doctor José Luis nos hace esta propuesta que este término de museo pudiera tomar otro nombre en relación de las funciones y de un mejor desempeño y uso de los mismos colotlenses o de la gente de la región. Le voy a ceder el micrófono al doctor José Luis Rangel para que él nos haga el favor de presentarnos con más puntualidad tanto al doctor Otto Schundube como a su acompañante. Carlos, gracias también por venir. Yo es la primera vez que vine a Colotlán, pero conoce, investiga, y gracias, ¿verdad?, por poner esa atención en nuestra región. Doctor, muchas gracias por todas las atenciones y las ayudas que nos está dando. Cedo el micrófono. Gracias, Ricardo. Gracias, aunque un tanto inmerecidos, porque aquí el de los reflectores ahora es el colega Otto Schundube, quien tan amablemente aceptó acompañarnos en esta empresa que, como bien lo indicaba Ricardo Urista, pues está iniciando con miras a cumplir un objetivo primordial, nos parece, para Colotlán, por la historia que implica a Colotlán y a la región norte de Jalisco. Y es que desde hace bastante tiempo advertimos la importancia de que con argumentos claros y sólidos se sustente la propuesta de, como ya lo señalaba Ricardo, advertir para Colotlán y su región un espacio de reflexión donde los propios colotlenses y la gente de la región reconozcan su historia, la historia que han venido conformando, pero también sin olvidar a la gente que hace posible la historia contemporánea y la cultura de la misma región norte de Jalisco. Dado que el profesor que nos acompaña, Otto, cuya profesión es la arqueología, pero una arqueología muy especial, porque sin duda alguna la arqueología de la cual él aprendió con sus profesores, que fueron también mis maestros, aunque muchas décadas después, le legaron todo un conocimiento de índole antropológico, histórico, arqueológico, que sin duda alguna ha aportado desde hace mucho tiempo, como debe de ser, me parece, o como decían mis profesores. En ese tenor, a mí me parece que sin mayor preámbulo podemos advertir simplemente que sin Otto la arqueología del occidente de México pues prácticamente no tendría razón de ser. Y no tendría razón de ser porque utilizando los medios tecnológicos de hoy día, la red de internet,
pero también utilizando las formas de comunicación clásica para los voraces lectores, entiéndase, las bibliotecas. Las bibliotecas están plagadas de sus textos, donde plasma estas reflexiones que hoy día nos va a compartir y que una vez más hará gala de su excelente memoria, de sus excelentes, ¿cómo llamarle?, conocimientos de etnógrafo y de historiador, que pues no nos dejarán mentir, apoyará, sustentará el objetivo que hoy nos convoca en esta tarde en Colotlán. Simple y llanamente quiero decir que es el forjador de la arqueología en el occidente de México, de la talla, me atrevo a decir, de don Wilberto Jiménez Moreno, que también fue su profesor, y de la talla de otros colegas que sin duda nos dejarán pensando, y nos iremos después de esta tarde con un sabor de boca por una parte, pero con la memoria inundada de interrogantes, tanto como para dar paso a la operatividad, yo me atrevería a decir, de esta idea que nos convoca en esta cátedra CATSI. Entonces, sin mayor preámbulo, daré la palabra a Otto, porque insisto, no necesita más presentación en el mundo de la arqueología, de la historia, de la antropología. Otto, agradecemos tu presencia, tu reflexión, y sin más, es tuya la palabra. ¿Se escucha bien? Pues me da mucho gusto estar nuevamente en Colotlán, esta parte del norte de Jalisco que se ha vuelto bastante querida para mí. Yo creo que en sus paisajes, en su tierra, tienen un tesoro extraordinario, y área que empecé yo a conocer desde alrededor de 1973, cuando las condiciones para moverse pues eran bastante diferentes a las que se tienen ahora. Además, esta área ya había sido investigada por algunos de mis maestros. La misma Isabel Kelly pasó por acá, aunque no son investigaciones. Un arqueólogo de un apellido más o menos pronunciable, pero muy difícil de escribir, un señor llamado Erlichka Mason, así como otra serie de antropólogos, entre ellos el doctor Charles Kelly, famoso por sus estudios en la región de Chalchihuites, ¿no? Entonces yo empiezo, porque mi formación, como decía Javier, es una formación de arqueólogo, pero medio sui generis. El arqueólogo, una de las formas para llegar a conocer el pasado de una región, pues es la historia, y otra es la arqueología. La historia fundamentalmente trabaja con textos escritos, con documentos. Nosotros nos metemos a unas épocas y a culturas que carecían generalmente de escritura, entonces llegamos a ella a través de los objetos. Y también, pues mucho de lo que es el hombre mismo, lo va conformando su carácter, su ser. Y aquí quiero disculparme con las damas si uso el término de hombre, lo uso como género homo. No quiero ser como Fox, que dice señoras, señoras, niños, niños, sino bajo hombre somos todos nosotros. Entonces yo soy de una escuela en que estudia mucho lo que se puede llamar el paisaje y la historia del paisaje, no en el sentido de vista, sino qué es lo que un territorio proporciona a sus habitantes, en el sentido de materiales y formas de vivir, ¿no? Y en ese sentido, aunque todos los mexicanos somos mexicanos, pues tenemos que aceptar que México es un país con una diversidad cultural tremenda, y esa diversidad cultural también se da en regiones más pequeñas del país, como serían los estados. Aquí yo muestro un esquema de lo que nosotros llamamos el occidente de México. Pero el propio occidente de México, aunque es parte de la gran Mesoamérica, también al menos tiene 4 subáreas menores, cada una con sus diversas características. Arriba, en color medio marrón, tienen ahí
pues el norte de Jalisco, que es donde estamos nosotros, y que yo lo considero como un área también de transición entre lo que se llama Mesoamérica y el Gran Norte o el Mar Chichimeca del norte. Entonces yo digo que ustedes siempre han gozado y padecido al mismo tiempo de los problemas de un área de frontera entre climas, frontera entre tipo de personas, etcétera, etcétera. Al centro, en azul, está el área del Bajío. En amarillo está el área de las tumbas de Tiro, de Jalisco, Colima, y en morado el área de Sinaloa y de Nayarit, con sus costas, sus salinas, sus esteros, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, la gente vive de muy distinta manera en cada una de estas regiones. Y eso aún pues, se nota palpablemente aún hoy en día. Yo recuerdo una experiencia que pasé, porque yo me crié más bien al sur, quiero decir que con ese nombre medio raro, soy plenamente mexicano, soy chonduve, ¿no? Como decía otro de mis amigos, tú no eres chonduve, tú te llamas chonadobe, porque vives en el campo, ¿no? En una ocasión, en esta parte del sur donde me crié, pues está el Tuxpan del sur de Jalisco, habitado por indígenas nahuas o descendientes de nahuas, y a este pueblo le llaman el pueblo de la eterna fiesta. Siempre está festejando a sus santos, como también una herencia de las festividades prehispánicas. Y en una ocasión, estos indígenas de Tuxpan invitaron a gente huirárica a ir a visitarlos, y hubieran visto el contraste entre los huicholes y los tuxpanecos, ambos de la familia Yutonahua, ambos hablantes de una lengua Yutonahua, sin embargo, con vestimentas totalmente distintas, facciones también distintas y costumbres hasta cierto punto distintas. Es decir, los mexicanos y el área del occidente se cuaja como un área, también porque entre nosotros tenemos diferencias, pero para lograrnos necesitamos depender unos de otros. Entonces ven aquí una serie de flechitas que muestran estos contactos entre los grupos a través del tiempo. Entonces, el área del Bajío, el anterior, por favor, el azul y el norte, fueron el camino de las grandes culturas del centro de México, como la teotihuacana y demás, fueron y se expandieron hacia el norte en lo que llamaríamos tiempos buenos. Igual que ahora pasa, no sé aquí, pero en muchas partes de Zacatecas, cuando la lluvia es buena, los agricultores zacatecanos no emigran. Cuando las lluvias son malas, pues se mueven y van al norte. Entonces, el área esta del norte, con estos cambios, en determinados momentos fue área de expansión para los grupos agrícolas del centro de México. Y ellos trajeron muchas de esas costumbres del centro de México hasta acá. Pero estando viviendo en sitios diferentes, empezaron a cambiar también sus costumbres. Y además estos grupos que venían del sur se enfrentaron en mucho a los llamados chichimecas. La palabra chichimeca en antropología es muy controversial. Por un lado, simplemente hay la dicotomía de mesoamericano o tolteca, grupo agrícola civilizado de alta cultura. Y los otros son los grupos que viven en medios menos productivos y fundamentalmente son cazadores, recolectores, y ellos reciben el nombre de chichimecas. No quiere decir que hayan sido bárbaros en el sentido, sino que tenían que vivir así para poder sobrevivir. La siguiente. Entonces, con este corredor hacia el norte, pues hay una expansión de estas culturas y tenemos la fusión de la cultura mesoamericana con la del norte, que nos da sitios de gran solidez y de gran fuerza, como fueron el sitio llamado Chicomostoc,
o también llamado La Quemada, en las cercanías, en el valle de, ¿cómo le llaman? Villanueva, o el sitio de Chalchihuites. Pero cuando las cosas se pusieron mal tanto en Mesoamérica como en el norte, quizás una época de sequía y demás, del norte se nos vienen una serie de grupos con una cultura más violenta, más de caza-recolección, más militar, que es la llamada invasión de los grupos nahuas, en que se incluyen los toltecas chichimecas, los verdaderos chichimecas, y por último hasta los queridos o no tan queridos mexicas, que después le dieron su nombre a nuestro país. Como ven, estas migraciones pues pasan por todo el occidente de México, incluido el norte de Jalisco. Vamos a la siguiente. Esto en relación a conocer el paisaje, para conocer también a qué se enfrenta la gente. Nosotros estamos ahora acostumbrados a tomar nuestro ETN o nuestro avioncito y en un ratito estar en otros lugares. Pero no hay que olvidar que en el mundo prehispánico todo se hacía con este vehículo que se llama el Dodge, las dos piernas, ¿no? Nada más. Y también recuerdan, y yo creo que muchos de ustedes sabían las dificultades que había para ir, digamos, a Zacatecas o para ir a Guadalajara, o cuando crecían los ríos que no había paso, etcétera, etcétera. Una aventura de ese tipo la tuve no hace muchos años, porque mi hermano dependía o trabajaba en desarrollo rural, entonces me eché un viaje con él. Conocen la patria de uno de los tequilas más ricos de Jalisco, de donde hacen el tequila Herradura, Amatitán, cerca de Tequila. Desde ese punto de Tequila sale una brecha por la que tardamos todo el día en llegar a Bolaños, acá. El Estado estaba tratando de hacer una carretera, parte de eso fue la carretera. En todo el viaje, si yo vi 10 personas, fueron muchas. Y cuando me preguntaron, ¿no? ¿Qué opinas de esta carretera o este camino que quiere afianzar Jalisco? Digo, de que sirva ahorita a los habitantes, no creo que sirva mucho porque no veo muchos. De que quiera con esta carretera afianzar su derecho de territorialidad, pues sí, lo entiendo que quiera hacerlo. Entonces la vista, pues a la que están ustedes acostumbrados, de estas sierras impresionantes, de los grandes cañones, y el área del norte pues también es conocida como el área de la Cascana, en otro sentido, porque fue poblada por varios grupos, entre otros un grupo de habla náhuatl, a la que en las fuentes se mencionan como los Cascanes. Seguimos. Esto no sé si lo conozcan, esos de mis viajes tempranos con mis maestros. Esta es una excursión por el otro cañón cerca de Juchipila. Este es lo que llaman el cañón del Chique. Entonces pues a veces uno anda en el camino y de repente, si anda uno caminando, llega al borde de una cañada de estas y dice, ay Dios, ¿y cómo lo paso? ¿No? Hay que a veces dar rodeos sumamente grandes. Por eso la región del norte y otras regiones ha sido tan poco explorada arqueológicamente, porque antes era muy difícil llegar a ella. Otra persona que trabajó aquí pues fue María Areti Hertz, que trabajó en Huejuquilla, el sitio del Cerro del Huistle, y otra mujer que se llama Teresa Cabrero, a las cuales yo apodé las Bragaditas, porque cuando yo les reclamé a mis superiores que estas dos mujeres no presentaban informes de sus trabajos, me dijeron, ¿qué más quieres, Soto? Si tienen el valor de meterse al cerro, hay que dejarlas trabajar. Entonces, también muchos de estos trabajos pues eran nada más recorridos hasta cierto punto de superficie, sin llegar a hacer excavaciones. Entonces también el conocimiento que se tiene del norte en este aspecto de Jalisco ha sido muy limitado. Y ahora empezamos a aprender más cosas, y ahora muy cerca de ustedes, aquí no podemos hablar de Zacatecas o Jalisco porque son inventos más nuevos, pues el trabajo que está haciendo el gobierno de Zacatecas en el TEU,
previamente en el Cerro de las Ventanas y antes de esos en Chalchihuites, es muy importante. Entonces vamos a tener dos paisajes que se enfrentan. Este paisaje de vegetación xerófita, que es el área que ocupaban fundamentalmente los cazadores nómadas recolectores, y el área de los cañones, que generalmente ocupaban estas avanzadas de grupos más civilizados, porque en estas áreas de cañones se podía practicar la agricultura. Esto es un recorrido que hicimos por la zona de un sitio cercano a Zacatecas, que se llama Montesa. Son de mis tiempos mozos todas estas fotos. Ahora ya no soy tan bueno para andar en el cerro. Uno de los alimentos primordiales de los habitantes de esta región, pues hay hasta un libro etnográfico que se llama Los pueblos del mezquite. Entonces en otras regiones hay otras cosas que se apropian, pero cada región tiene sus productos. Y por ejemplo, esta gente pues se comía y sacaba el dulce de las vainas de mezquite, molía las semillas y con ellas hacía una especie de pan. En otro sentido, pues están todas estas recolecciones de los frutos de los cactos, de las pitayas, aún incluyendo la llamada, no son muy asquerosos, les puedo describir lo que llaman los etnógrafos y los misioneros de Baja California, la segunda cosecha, o la industria del queso de tuna, porque hay que recordar, y eso les digo a mis alumnos, que el mundo indígena vivió de los recursos que existían en su territorio, y hay que borrar de estos territorios todo lo que los españoles trajeron. Entonces la caña de azúcar la trajo Hernán Cortés y su gente, el café que nos echamos después de comer, el limón, las naranjas no existían, tampoco las bestias, pues la mayoría del azúcar o de los azúcares vienen de frutos, y un producto que se ha olvidado mucho, porque ahora fundamentalmente no lo bebemos, los tequilitas o cosas de ese tipo, o el pulque. El maguey es una fuente de azúcares muy rica, que se está volviendo a explotar en ese sentido, con la miel de agave y demás. Pero la palabra mezcal no era para la bebida, la palabra mezcal era para las pencas que se comían asadas. Entonces una cosa que usaron mucho los grupos del norte fueron la explotación de las agavasias, y en muchos de los sitios arqueológicos que hemos excavado aparecen los hornos para tostar el mezcal. No voy a entrar en circunstancias otras, pero para mí el tequila ya es o el mezcal destilado son bebidas ya mestizas y del matrimonio de una planta indígena con un proceso de tipo europeo o quizás venido hasta de Filipinas. Estas son las famosas pencas de mezcal que ya en Guadalajara uno rara vez ve. Aquí no sé. Otro alimento que tiene uno del maguey es el quiote, ya sea asado o mascado como caña, y el uso también de hacer vinagre, hacer miel, y las pencas para techos de casas, y las espinas, como dirían los frailes, mortificarse el cuerpo. Así es que cuando tengan tentaciones fuertes y quieran ser muy bien portados, vayan y saquen sus púas de maguey para hacerse los autosacrificios que tanto usaban los indígenas del pasado. Y luego nos decimos, qué bárbaros, pero no sé si hayan visto nuestras peregrinaciones con mucha fe, en que mucha gente llevaba sus escapularios de pencas de nopal, o el entrar a la iglesia de rodillas, a rodilla pelona, desde no sé qué distancias. Pues eso se puede equiparar también a estos sacrificios penitenciales antiguos en honor o castigo del cuerpo para honrar a los dioses. Entonces, aquí tenemos también un paisaje cercano a la región de Montesa, con los famosos cactos, entre otros
las biznagas, que también se usaban en un sentido penitenciario. No sé si hayan visto algunas representaciones en códices, había que ver, donde se ponían a las víctimas del sacrificio, cuando no tenían la piedra de sacrificios, los recostaban en una de estas biznagas y ahí les abrían el pecho. Nosotros conocemos más bien las biznagas en un sentido más dulcero, el dulce de biznaga, o en un fruto que casi nunca comen otras gentes, que es la florecita, los capuchos o como les llaman de las biznagas, ¿no? ¿Seguimos? Aquí tenemos otra de un sitio arqueológico que deben de ustedes de conocer, se ha estado trabajando un poco, es el llamado Cerro de las Ventanas en el cañón de Juchipila. Y aquí una de las características de muchos de los sitios arqueológicos es de que desde épocas bastante remotas los sitios de estos pueblos agricultores se colocaban como el que está en el Cerro del Teúl, sobre arriba de mesas o de cerros con acantilados. Es decir, aquí ya estos pueblos tenían el ataque constante de los indígenas nómadas. Cuando el indígena nómada le iba mal, bajaba y atacaba, saqueaba los pueblos de los grupos sedentarios. Por eso es un punto siempre de conflicto. Y ahí el cerro se llama Cerro de las Ventanas porque tiene una de las pocas construcciones en el occidente de México de lo que los arqueólogos americanos llaman cliff dwellings, las construcciones de acantilado. Ahí tapando una especie de abrigo rocoso hay un muro de adobe, de bajareque, y desde la distancia está pintado en rojo y blanco y parece que son ventanas. Creo que la que sigue es una foto totalmente de dos piezas arqueológicas, no la van a ver al ratito, pero esto es lo mismo. Este es otro sitio puesto en un sitio de defensa, que es el sitio llamado de La Quemada o Chicomostoc. Los dos nombres son un poquito legendarios. La Quemada es el nombre de una hacienda que está abajo y que fue quemada durante la Revolución, entonces quizás al paraje le decían La Quemada. Pero también el sitio arqueológico fue asaltado por otros indios que pusieron fuego a la ciudad de La Quemada. Y Chicomostoc, porque en el mito Chicome es 7, Ostoc es cueva, es uno de los lugares que se dicen que de donde partieron las 7 tribus de Nahuatlacas, un sitio de origen. Y esta es una vista desde lo alto de La Quemada. La parte de alta está también rodeada de una muralla, como muchos de los sitios que hay aquí y que exploró María Areti o que exploró nuestra amiga Cabrera. Son sitios que están como en salientes hacia el río o hacia los ríos, y los lados tienen paredes verticales, o sea, la entrada nada más se puede hacer desde un cuello de botella que es fácilmente de defender. La Quemada es famosa no solamente por la gran labor que se hizo para construirla como un sitio defensivo, sino porque presenta una gran cantidad de calzadas prehispánicas que muestran que era un centro focal al que llegaban, digamos, gente de muchos lugares. Y esas calzadas se aprecian como líneas más oscuras, que a los zacatecanos no les gusta mucho. Se les llama los cornudos de Zacatecas, porque estas figuras siempre están adornadas, los hombres con esos dos cuernitos, que no tienen nada que ver si el hombre le era fiel a su esposa o no, pero que se juega con ese juego de palabras. Y esta proviene de Cerro Encantado, en la confluencia del área de Bajío con el norte de Jalisco. Aquí está su respectiva pareja, es decir, son siempre esculturas de un hombre y una mujer, y lo que aparece ahí con colores distintos es que fundamentalmente esta gente acostumbraba decorarse el cuerpo con pigmentos de tipo tierras,
que con una grasa se aplicaban. De la misma manera que los huicholes ahora se pintan la cara y demás cuando van en su peregrinación al peyote o digamos los seris en el Golfo de California también tienen lo que se llama pinturas o tatuajes tribales. Cada región tiene los suyos. Eso ya estamos en una época de globalización, pero en mis tiempos, pues yo creo que si alguien de acá llegaba ensombrerado a Guadalajara, nosotros ya por el simple sombrero sabíamos que venía de Huejuquilla o del norte de Jalisco. Como viendo antes a la gente por sus guaraches, por el sombrero, por el tipo de blusa, ya sabía uno la región. Esa era una forma de mostrar su identidad ante el otro. De la misma manera, pues que se reconoce ahora, como decíamos claramente, a un indio tuxpaneco del sur de Jalisco con un huichol. Los trajes son totalmente distintos. Esta es otra de esas figuras, encontrada en Cerro Encantado, cerca de Teocaltiche, y ven de nuevo los cuernitos. En una cueva también del norte, se encontraron estos restos. Aquí está un cráneo con el pelo todavía natural y una especie de peluca de fibras rojas, pero ahí ven lo que yo llamaría la representación de los cuernitos. Es un adorno hecho con fibras apretadas como si fuera una escobeta y con conchas que después se amarran a los lados de la cabeza. Y el otro pues es un rodete que sigue usándose en las cocinas, o digamos que siguieron usando también nuestros panaderos para detener la cesta del pan en la cabeza. Son los rodetes de fibra para cargar vasijas o descansar vasijas de fondo curvo en los pretiles de las cocinas. Y a la derecha estábamos de lo que veníamos platicando, el arte rupestre. El arte rupestre se conoce y también lo tienen no solamente los pueblos agrícolas, sino también sobre todo los pueblos nómadas, un arte para labrar con cinceles de piedra o con las simples rocas imágenes en las peñas de los cerros, que sería el antecedente, pero con otro sentido cultural, de los grafitis. Entonces, normalmente con estos dibujos, los indígenas marcaban sitios sagrados o sitios que les interesaban a ellos, donde hacían observaciones astronómicas, donde se hacían también lo que nosotros los antropólogos llamamos ritos de paso, es decir, lugares donde se tenían que pasar de determinadas pruebas para ver si ya el individuo o la individua ya se considerarían que tienen los requisitos de ser considerados mayores de edad y miembros con todos sus derechos de la tribu. Y arriba tenemos, así como teníamos estos grabados, tenemos una cerámica muy propia de la región, que son motivos incisos en las cerámicas de la cultura chalchihuita. Noten también a la derecha la representación de la decoración de un plato, en que tenemos también una de las representaciones más antiguas de nuestra insignia panal, el águila con una serpiente. Entonces, en el área de Chalchihuita se encontraron varias copas decoradas con una técnica norteña que llamamos la técnica de cloisonné, donde este motivo de la águila y la serpiente son un tema muy socorrido. Este es el tipo de losa que aparece con los cornudos de Zacatecas. Y es una losa que para su manufactura requiere que la pieza se cosa 2 veces. Y la técnica decorativa para poner las rueditas esas ahí le llamamos técnica al negativo. O sea, varios de la decoración es una aplicación directa de color. En otros casos, lo que hace el artesano es cubrir ciertas partes del recipiente con un material repelente
al líquido, repelente al color, como sería cera o alguna cosa grasa, y después sumergir la pieza en su baño de color, y las partes que llevan esa cubierta no van a adquirir el color. Las damas aquí presentes quizás entiendan más a qué me refiero si digo que es una técnica aplicada a la cerámica que es muy parecida a lo que llaman en textiles la técnica de batik. Estuvo muy de moda para decorar textiles, y que los famosos batiks de la isla de Bali son famosos. Otro más. El norte, como sigue siendo hasta ahora, fue famoso en la época de la colonia por sus minas. En la época prehispánica los indígenas no conocieron el uso del metal sino hasta el año 800 después de Cristo. Y antes de eso todo lo hacían con instrumentos de piedra. Sin embargo, los indígenas apreciaban mucho lo que llamaríamos ahora piedras semipreciosas, sobre todo piedras de color verdoso o de color azul, a las que ligaban con el agua y con la vegetación, o sea, elementos de fertilidad, y a todo lo precioso le llamaban chalchihuites, de ahí viene el nombre, es el nombre que se dan a los jares. En este caso, las piedras que vemos aquí son la piedra, digamos por decirlo así, de las minas, y en este caso ya las plaquitas perforadas y trabajadas en un mineral que se llama amazonita. Y esto sí lo podían ellos comerciar a grandes distancias. ¿Seguimos? En la mayoría del mundo indígena de más al sur, como que al indígena no le gustaba la apariencia normal de la piedra, y todos sus edificios y sus calles eran cubiertas con un aplanado de cal, que llamamos nosotros estuco. En estas regiones los edificios, su aplanado no era de cal, sino era un entortado de tierra, de lodo, pero después ven como si era pintado. Estos son restos de aplanados de casas o de templos de la región de Cerro Encantado en Jalisco. Y esta es otra de las losas de Cerro Encantado decorado al negativo. Entonces muchas de las tradiciones nuevas que después van a llegar al centro de México se conformaron o fueron resultado de la adaptación de cosas anteriores que vinieron del sur hacia el norte, pero aquí cambiaron y después regresaron de esta forma, es lo que llega después al centro de México. Vamos a ver algunas otras piezas. Por ejemplo, esta otra, son de colores muy vivos y es muy común esta división que nosotros llamamos en cuartos, que en realidad representa la cosmovisión de los antiguos indígenas, que es muy similar a la que tenemos ahora. Si ustedes quieren situarse en un lugar, siempre pues el centro es donde están ustedes, y van a tener una arriba y una abajo, y van a tener una derecha y una izquierda y una enfrente y atrás. Entonces los indígenas siempre consideraban 5 direcciones: el centro, y la mano derecha, la mano izquierda, y también donde nace el sol y donde muere el sol, no norte, sur, etc. Y para ellos lo importante era el camino del sol. Y además, como los huicholes creían que había mundos superiores y mundos inferiores, a los que malamente los españoles llamaron los cielos y los infiernos. Los indígenas creían que existe un mundo para nosotros, aquí donde estamos pisando, donde estamos aburriéndonos oyendo al profesor Otto, y otro mundo que es el que está arriba de nosotros. Los indígenas creían en 13 supramundos y 9 inframundos.
pero no en el sentido de que cielos, infiernos en el sentido de castigo, sino mundos inferiores y mundos superiores. Arriba viven los dioses creadores, abajo viven los dioses de la muerte. Entonces, los huicholes tienen ese mismo concepto, pero resumido, y ellos consideran el universo como si fuera un gran tecomate. Y donde vivimos los seres humanos es el diámetro mayor del tecomate. La parte cóncava de abajo es el inframundo y la parte como abovedada es la bóveda del cielo. Y aunque son tres mundos distintos, los tres confluyen. Por eso, para que exista nuestro mundo, tiene que estar apoyado en el inframundo y nos tienen que venir los dones del mundo celestial. Por eso son tan fiesteros los antiguos mexicanos, porque hay que quedar bien con los poderes de arriba y con los poderes de abajo, y por eso también somos tan disque respetuosos o festejamos tanto el Día de los Muertos, y no con un sentido macabro, sino con un sentido de continuidad. Seguimos. Estas son las ruinas de Chalchihuites, llamado desde tiempos antiguos con este nombre porque toda la región está rodeada de los antiguos túneles y tiros y cavidades que hicieron los indígenas buscando las famosas piedritas y los colorantes para hacer sus adornos y enrijarse el cuerpo, no para buscar plata, oro y cosas así. Y ahí este sitio de Chalchihuites también es famoso, y también eso implica la importancia de esta área norte, porque Chalchihuites está colocado exactamente sobre la línea del trópico de Cáncer. Entonces es una línea de cambio también de climas, paisajes, y también donde el sol y ciertos fenómenos calendáricos se dan. La ciudad prehispánica de Chalchihuites pues tiene esa ubicación precisamente porque los indígenas creían que ahí era el punto de paso muy importante del sol, y los edificios están perfectamente orientados. ¿Qué más? Estas son las excavaciones en el Cerro del Huiste, y si tienen ustedes oportunidad de ir a Huejuquilla, en el Palacio Municipal de Huejuquilla están todos los materiales que exploró esta exploración de investigadores belgas, pero auspiciadas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces la exposición es muy bella y explica cómo vivía la gente de estos rumbos. Y también da a notar que había también muchos sacrificios humanos. A veces hubo hallazgos de osarios impresionantes, y hay evidencias que muchas veces a los muertos, antes de enterrarlos, y no sé cómo exactamente lo hacían, pero sus cadáveres eran descarnados. O en otros casos también hay evidencias de canibalismo. Nada más que el canibalismo en los grupos prehispánicos de nuestro país no es propiamente un canibalismo como a veces nos los pintan las historias muy románticas de tipo dietético, de que me gusta como el doctor Aníbal Lecter y demás, sino más bien es que al que se come uno es al enemigo, y se come uno un pedacito de él. El enemigo es sacrificado a los dioses. Cuando se sacrifica al enemigo, el sacrificado se va a volver parte del Dios, parte integrante del Dios. Entonces, yo al comer parte de ese sacrificado, estoy comulgando, estoy comiendo un poquito a ese Dios, o estoy adquiriendo para mí el poder o el saber de la gente que murió. No voy a comer, digamos, a llenarme la tripa de 10 tacos de enemigos, sino simplemente una cosa, ¿cómo se llama? Simbólica, pequeña.
también ahí en ese lugar de Cerro del Huistle, que quiere decir el Cerro de la Espina, pues se encontraron evidencias de este tipo de sacrificio y también de un tipo de sacrificio que después fue muy común en México y que espantó a los españoles cuando lo vieron. No sé si hayan oído hablar de los llamados zompantles o muros de las calaveras. O sea, todos los sacrificados generalmente se les cortaba la cabeza y la cabeza era empalada y pues se ponían ahí como advertencia y para espantar a los que podían hacerles daño. Entonces eso se encontró en el Cerro del Huistle también. Y esta es una vista pues del famoso Cerro de la Quemada. Otra de las cosas que tienen que ustedes que hacer al ver las ruinas y otras cosas, no es verlas nada más como ruinas, sino como una imagen de algo que estuvo alguna vez vivo. Entonces, bien o mal, es bueno imaginarse cómo vivía la gente en ese lugar. Bien o mal, hay que imaginar cuántas producir alimento. Se deja los campos para hacer esto. En realidad, los campesinos tienen que producir más para alimentar a los que hacen este tipo de obras. Pues todos estos sitios, en determinado momento hubo un cambio de clima. Entonces tuvieron que ser abandonados porque vienen invasiones bárbaras y porque ya la economía agrícola ya no era sostenible. Entonces la Quemada también en la parte que no tiene paredes defensivas o cosas que impidan el paso, los indígenas pues la rodearon de un muro defensivo. Y muchas veces, si ustedes ven el lienzo de Tlaxcala, se muestran estos muros defensivos que a veces el arqueólogo no va a encontrar, porque a veces estaba el indio que estaba defendiéndose arriba de un cerro, lo que ponía de defensas, y nada más imagínense un montón de nopales cortados, o huizaches o demás, la gente andaba o descalza o en guaraches, entonces esos eran a veces peor que muros. Y así se ven estas defensas, ¿no? Esa es la famosa pirámide que algunos llamaron votiva de la Quemada. Y le llaman votiva porque supuestamente no tenía escalera. Pero resulta que sí tenía, nomás que las técnicas constructivas eran distintas. Y el arqueólogo que empezó a excavar esto lo hizo mal. Excavó de arriba a abajo cuando se debe excavar en arqueología de abajo a arriba, y al excavar en los niveles bajos se encontró el arranque de las escaleras, el resto ya se había derrumbado. Esto también es parte de la Quemada. Entonces en estos lugares vivían nada más los centros, digamos, la clase dirigente, los sacerdotes, los organizadores y demás, pero la mayoría de la población vivía en rancherías dispersas. Y esas eran las que se llegaban por estos caminos que les mencionaba. Si van ustedes al Teúl, sitios como el Teúl alrededor, Teúl no existe. El Teúl es también un centro de poder y todos los demás pues eran asentamientos menores. Háganse de cuenta que es el actual Colotlán y todas sus rancherías, no ahorita porque muchas rancherías ya han crecido mucho, pero antes los ranchitos pues eran. Ahora mucha gente ya no vive en ranchos, ¿por qué? Porque ya tiene su bicicleta o tiene su carro, entonces prefiere vivir en Colotlán y pues se desplaza a su rancho cada mañana. Pero cuando todo se hace a pie, el que quería vivir de su rancho tenía que vivir de su rancho. Seguimos. Entonces ven ahí este tipo de construcciones con su altar central, sus plazas, etcétera, que es un modelo norteño, pero de una tradición mesoamericana. También, si ven las dimensiones de los cuartos y otras cosas, o el salón de las columnas, deben de imaginarse de alguna manera cómo eran los techos. Los techos eran sostenidos por vigas. Y si ustedes van a la región de Chicomosta, ¿dónde demonios
están los árboles, el tipo de árboles para dar vigas de tales dimensiones. O sea, el medio ambiente también ha ido cambiando, pero a veces sobreexplotación del hombre sobre ese medio ambiente. Y una cosa que trajo la riqueza a muchas partes de Zacatecas, del norte de Jalisco, también nos fregó, que usamos mucho severo en español, los tapatíos, nos fregó en el sentido ambiental. La minería zacatecana y la minería mexicana, pues la explotación era a base de quema de árboles para la fundición y demás, y eso acabó con muchos lugares. Vean a Teotihuacán, que ya también se la pueden imaginar, una población con 100,000 gentes. Pero 100,000 gentes tienen que comer, y en esa ocasión no había todavía en Teotihuacán reparto de Zetagás ni nada de ese tipo, entonces todo tenía que hacerse con leña. Entonces, para estar cocinando para todos esos habitantes, imagínense este gasto, y por eso, pues Teotihuacán también, su entorno fue declinando, ¿no? También para Teotihuacán, para recubrir los edificios y quemar la cal, más quema de madera. Entonces todo esto va trastornando y a veces carga la mano sobre los recursos de una región. Y en eso sí todos ustedes tienen que tener cuidado. Los economistas y los antropólogos hablan siempre de lo que se llama la capacidad de carga de un terreno o de un área. Es la cantidad de gente que una área puede soportar sin que el área se deteriore. Y también pues lo podemos entender con el ejemplo de si ustedes trabajan en un campo, que gastan al estar haciendo el campo. No me voy a meter en la época de tractores y demás, sino ahora, en la época prehispánica. Pues yo gasto en mi trabajo de campo las calorías que gasta mi cuerpo al desempeñar el desembrose de la tierra, de excavar la tierra, de irme a mover y sembrar la semilla, de desacatar. Todo eso estoy gastando calorías. A la hora de cosechar mi maíz, puedo ver que ese maíz puede producir tantas calorías. Si yo me gasté, digamos, 100 calorías al trabajar mi campo, y el campo me está regresando nada más 20 calorías, pues quiere decir que no vale la pena que me gaste más en trabajar, porque no me está dando. Y por eso muchas ciudades, como de las ciudades mayas, no desaparecieron los mayas, se abandonaron los terrenos que ya no los producía y la gente se fue a vivir a otro lado. Y eso pasó también con muchas de estas poblaciones del norte, cuando vino ese cambio climático que ya no permitió que hubiera una agricultura que soportara eso. Muchas minas, ¿por qué se explotaron y dieron tanto? Porque se pagaba mal o no se pagaba al obrero. Con los españoles era trabajo de servicio que tenían que dar los indios. Cuando la corona española prohibió esa explotación, pues los españoles tuvieron que pagar y ya el sacar metal les costaba. Pues cuando también los sindicatos y demás le piden a las compañías y las compañías no quieren pagar, pues vienen las quiebras y vienen todo ese tipo de luchas. Entonces siempre que hay un problema o una catástrofe en un lugar, generalmente no es solo una causa, son varias. Pero generalmente la principal causa va a ser una causa económica, una causa que causa hambre a la mayoría de la población. Y en el mundo prehispánico, los indígenas no podían culpar a sus dioses de ser ellos los causantes de esta falta. Los causantes eran sus gobernantes que no seguían las instrucciones de los dioses. Y nosotros, muy a la mexicana, seguimos culpando siempre a nuestro papá gobierno, que en muchos casos sí es culpable, pero nosotros le echamos la culpa de todo lo que no nos gusta. Entonces creo que tenemos que aprovechar también a agarrar nuestras propias responsabilidades.
¿Sí? Esa es la que es la pieza arqueológica. Ahí tienen a mi mujer y a su servidor, cuando todavía era jovencito, y llegó a subir al cerro de las Cañadas. Y ahí sí tengo una anécdota muy simpática, porque una vez, con mucho trabajo y demás, subí allá y estábamos esperando, iba a ir el gobernador de Zacatecas. Hasta la parte alta, hasta subió el mariachi con trabajo, arpa y no sé qué tanto, y que va llegando el gobernador en el helicóptero. Y ahí ven la construcción esta que le llaman las otra más. Este es el sitio de Chalchihuites, que está precisamente sobre el Trópico de Cáncer. Y si ustedes ven, atrás hay una sierra. Si no me equivoco, es o el horizonte, creo que es el horizonte este, es decir, el horizonte donde sale el sol. Entonces la gente de Chalchihuites, desde ciertas estructuras de esta zona arqueológica, iba viendo que en determinada época del año el sol salía totalmente en el horizonte izquierdo y cuando iba moviéndose hacia el horizonte a la derecha. Entonces eso nos marcaba los puntos de equinoccio y nos marcaba el año de 365 días. Eran muy buenos observadores del cielo. Es otra vista de esta pirámide de ahí de Chalchihuites. Seguimos. Y esta es la técnica del llamado cloisonné, que también es de esta región y un poquito de área central de Jalisco. Esta técnica decorativa sobre una pieza de cerámica ya hecha, yo no creo que haya sido el mismo alfarero, sino que a veces esta decoración va sobre vasijas que ya tienen una decoración. Yo me imagino que andaban en los pueblos, así como andaba el afilador o el que le reparo esto o el afilador o demás, pues había alguien que decía, ¿quiere que le decore su cerámica con la técnica que yo conozco? Entonces lo que hacía era recubrir las piezas con una pasta de color negro que ven ahí, y después con una navaja de obsidiana va a cortar y los huecos los va a embutir con pastas de otros colores. Es una especie de laca. Y aquí en esta región se ha encontrado aplicado tanto a cerámica como a objetos de piedra, hachas de garganta, y curiosamente en algunas partes inclusive a unos bellos recipientes medio tétricos para tomar, que no son otra cosa que la parte superior de un cráneo. O sea, los cortaron así para hacer una jicarita y le decoraron el cloisonné, y ahí se echaban pues sus pulques y sus añoneros. Esto, como ven, es una otra pieza, y ven que tiene colores muy vivos. Esta decoración es lo que llamamos postcocción, se hace después de cocer el recipiente. Y también por eso muchas veces la gente debe de saber cómo tratar las piezas arqueológicas. Si uno se encuentra una de estas cubierta de tierra, se la vaya a limpiar y le empieza a echar agua y demás, pues se va a llevar la decoración. Entonces hay que tener cuidado, y por eso muchas veces se pide que los que tengan piezas arqueológicas pues las analicen bien o pidan consejo antes de meterles mano. Todo lo que ha sido cocido se puede limpiar con un cepillito como los de dientes, pero suave, y nunca se debe de usar fibras de metal, ¿no? Porque eso nos va a destruir la decoración. ¿Seguimos? En el occidente y en el norte, aunque fueran buenos ceramistas, buenos observadores del cielo, fueron pésimos escultores de piedra. Entonces los ídolos siempre son muy toscos, y a eso sí, tienen todo el derecho que les llamemos monos o monigotes. En muchas ocasiones como que el indígena veía ya cierta forma natural en algunas piedras y simplemente le daba ciertos retoques.
Pero ciertamente dos elementos que después van al centro de México nacen aquí. Uno son los famosos chacmoles, estas figuras que representan a los mensajeros de los dioses, de los que María Leti encontró esto en el Cerro del Huistle y otros lugares muy toscos. Y lo otro son los portaestandartes que después, muy elaborados, ya se los encontró mi amigo Eduardo Matos en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Si aquí las cosas son toscas es que la gente no tenía este conocimiento, pero cuando estos conocimientos y esta ideología llega al centro de México, donde la gente ya tenía amplios conocimientos de arquitectura y de cantería, pues nos hacen las maravillas que luego encontramos allá. Aquí éramos muy buenos para las artes menores y muy buenos para los fotografos, pero en un sentido, y también esto es muy relativo, porque el sentido estético también es un sentido cultural y muy relativo. Lo que a mí me puede parecer bello, a ti te puede parecer espantoso, ¿no? Y por eso muchos les gusta el arte de las tumbas de Tiro porque es muy naturalista, otros les gusta el arte maya porque es muy realista, y otros se espantan de la Coyolxauhqui porque realmente es espantable, y esa era su función, espantar a los, como nos espantaban antes los curas con el infierno y demás, etcétera, etcétera, que en parte tienen razón de espantar, ¿no? Pero sí a veces vivimos esos infiernos aquí, ¿no? Esta es otra figurita típica del norte de las que he estado encontrando y estudiando mucho Peter Jiménez Pets. Por ejemplo, en el Teúl, que es un sitio que yo les recomiendo ver, creo que ya se pueden subir o ya permiten visitarlo, pues hay excelentes trabajos que muestran el juego de pelota. También se da uno claramente que es un sitio fácilmente defendible. Y ahí les dejo también la incógnita para que me la resuelvan de cómo demonios siempre hay agua en el Cerro del Teúl, o cómo hay un nacimiento en ese cerro aislado, aunque es un ojito de agua relativamente chico, pero siempre hay agua en el Cerro del Teúl y por eso lo escogieron. Y esta es una de acá más hacia el norte, pero también por el rumbo de Guanajuato. Y es la versión de una de estas representaciones de deidades de tipo bracero que se encuentran en Oaxaca con lo que llaman chantines. A lo que voy es que, aunque hay tantas diferencias, sin embargo también todos los antiguos mexicanos compartimos una cosmovisión común. Nada más que cada quien le dio su propio estilo, su forma de ver las cosas. Entonces, aquí en el norte y en el occidente de México yo digo que somos tan mesoamericanos o más que las culturas del centro de México. Nada más que aquí llevamos una cultura, por decirlo de alguna manera, no tan urbana, más a la ranchera. Y yo antes les decía a mis alumnos, ¿quiénes creen que vivieron más felices? Los teotihuacanos cargando chiquihuites y chiquihuites de tierra para hacer esa pirámide de 1 millón de metros cúbicos, o los de aquí de Chachihuites haciendo una pirámide más modesta y cosas así. Y pues todos me decían que mejor los rancheros. Yo creo que al final ya me convencí yo mismo de que a lo mejor los dos estaban contentos, porque sentía cada uno que estaba cumpliendo su obligación y su compromiso. Este es otro elemento que aparece en todo Mesoamérica. Tiene un nombre en náhuatl, este ornamento muy especial, que se llama Tezcatlipoca. Viene de Tezcat, espejo, Huitlac, que quiere decir suciedad o trasero, petacas, y Pili, que es de los nobles. Y entonces la traducción que le dieron los españoles, que era un espejo o un broche de cinturón para colocarse como adorno donde la espalda pierde su digno nombre.
Y es el adorno que aparece, por ejemplo, en los Atlantes de Tula. No sé si hayan visto ese disco que hay en los Atlantes de Tula atrás. Se han encontrado muchos en esta región y sabemos que lo usaban también en la región de Jalisco. Y se usaron en Chichén Itzá y otros lugares. Y este es una pieza ya mucho más norteña, que es el tipo de cosas que se encuentran en la zona ya chihuahuense de Casas Grandes. Paquimé o Casas Grandes, que son culturas que se dan tanto en el noroeste de México como en el suroeste de Estados Unidos. Son culturas emparentadas. Pero en muchos casos tienen también, ahí ven la siguiente, está ahí, la frontera y el trópico de Cáncer, ¿no? Lo que es propiamente el norte es arriba del trópico de Cáncer, así es que la mayoría de esta región está bajo el trópico de Cáncer y todavía se presta para agricultura, pero arriba de eso ya no. Y así como les hablo de que hay que irse al pasado para entender y borrar todo lo que trajeron los españoles, eso de no tener café, de no tener, pues sí tenían cacao para hacer su chocolate, pero no se lo podían echar chocolate con leche porque no iban a andar ordeñando venadas, ¿no? Entonces son cosas que, o también la mayoría ahora hablamos nosotros de comida mexicana. ¿Y qué entendemos por comida mexicana o muy mexicana? Pues todas las fritangas que comemos. Todo pasa por manteca. Los indígenas no tenían manteca. Entonces era más bien todo hervido o todo asado, una comida mucho más sana. ¿No? Eso es lo que nosotros... Lo que sí es que todo lo que nos ha llegado, lo hemos sabido hasta cierto punto adaptar a nuestra forma de ser de estas tierras. Y así los españoles hablan de los productos que dicen de los tiempos de la gentilidad o productos de la tierra, es decir, las cosas que ellos se hallaron cuando llegaron. Entonces hablan ellos de gallinas de la tierra, se están refiriendo al guajolote, no a la gallina normal, esa es gallina de Castilla. Entonces, a los productos que ellos traen, viene después el adjetivo de Castilla. Pero a uno de Castilla, pues nosotros le damos acá su revolcadita y lo hacemos mexicano, porque muchas de estas cosas las hemos adaptado a la mexicana, no a la manera que... Y hay un libro que yo les recomiendo leer, que no tiene nada que ver con arqueología, pero sí mucho con antropología y con cultura. Es un diccionario, que recomiendo, un diccionario hecho por el Colegio de México, que se llama Diccionario del Español Hablado en México. No es un diccionario de mexicanismos, de palabras que vienen del náhuatl o del maya. Son palabras españolas, pero a los que los mexicanos le hemos dado un significado muy propio. De tal manera que muchas veces cuando nosotros platicamos con un español, aunque hablamos de la misma lengua de Castilla, no nos entienden, o nosotros muchas veces a ellos no los entendemos. Esos localismos también nos marcan cambios en la población, porque aquí su servidor se le ocurrió en determinado momento a mi señor padre irse a la Capirucha, al DF, y ahí vamos. Y miren cómo me hicieron sufrir, porque yo decía balde en vez de cubeta, y decía cabetes en vez de cinta para zapatos, y decía lapicera en vez de decir lapicero. Cuando decía mi compañero, oye, préstame tu lapicero. Me dice, si te voy a prestar mi plumo. Y no sé, ya no son las cosas, cambian las cosas. Y eso pasa en todos los lugares, lo mismo pasa con plantas y demás. Entonces, así como vemos y tenemos que entender, como lo vemos en el primer plano, la integración entre regiones, tenemos que entender también las particularidades de cada región. Porque esa variedad es la que nos hace ricos y nos hace también
que necesitamos del otro, porque no tenemos lo que el otro quiere. Y una falla de nuestros gobiernos fue el tratar de aborregarnos, de unirnos y hacernos, y eso fue con el gran Tata Lázaro, al que yo por otro lado estimo mucho, admiro mucho, pero él, como quería dar la apariencia al mundo de una nación moderna y unida, pues empezaron políticas en que los idiomas indígenas se hicieron un poquito al lado y se trató de uniformizar todo. Yo creo que nuestras riquezas reconocernos como mexicanos, trabajar juntos, pero reconocer también nuestras individualidades, que son las que nos dan un sentido propio. Y yo creo que esta área es un área de gente que ha sabido enfrentarse a cosas muy duras y gente que ha sido clave en integraciones interculturales del México viejo y del México reciente, o del México urbano y del campo, o del mundo indígena versus, porque aquí tienen la gran responsabilidad y la gran riqueza de que aquí todavía sobrevive una cultura étnica viva muy fuerte. Entonces, pues, una cosa es sacarle lo mejor a ellos, darles lo mejor también de nosotros a ellos y respetar nuestras diferencias y nuestras libertades y no tratar de imponer nuestras formas de ser. Voy a terminar con una anécdota que a veces hay que ver las cosas. Les platicaba cuando estábamos gozando ahí con los Jorges, un taquito, de que estaba leyendo un libro sobre Australia, donde los indígenas, cuando llegaron los europeos a Australia, estaban en la edad de piedra. Todavía eran todos cazadores, recolectores, y usaban instrumentos de piedra, no sabían manejar la cerámica y otras cosas, ¿no? Y entonces es una especie de historia novelada de cómo el grupo dominante, que en este caso fueron los ingleses, fueron pues echando a un lado a los aborígenes, pero hablan de ellos en un grupo indígena aborigen. Estaba diciendo a uno de sus miembros: somos nosotros afortunados, andan a salto de mata matando lagartijas y canguros y serpientes y demás. Dice, porque los otros vecinos nuestros, nuestros parientes que viven en el norte, son tan pobres, no les da el terreno lo que necesitan para comer, que tienen que sembrarlo. Entonces, una visión del mundo es la visión del que vive, de lo que le da el campo directamente, y otro es el que lo produce también. Y también una forma de ver el mundo es la forma capitalista que tienen los europeos, y otro era la forma. No digo que no haya intereses capitalistas también en las asociaciones indígenas, también los hay, pero fundamentalmente es una idea más bien de, ahí lo importante es la comunidad, no es el individuo. Y es el trabajo que se hace en conjunto. Por eso lo peor que le pueden hacer a un indígena o a alguna persona es aplicarle la ley del hielo, que no sé si ustedes se las hayan aplicado en la escuela en alguna oportunidad. Lo peor es sentirse excluido de la sociedad en que uno se ha criado, ¿no? Entonces, pues hay que sentirse, yo creo que, orgullosos de lo que es el norte, de lo que se ha logrado. Y yo estoy orgulloso de lo que ha logrado México hasta ahora, pero sí estoy un poquito ahorita temeroso del futuro de nuestro país, porque siento que hemos avanzado bastante en cuestión de salud, en cuestión también de alimentación, transportación y demás. Pero yo recuerdo en mi infancia, no sé si ustedes lo pueden recordar, en mi pueblo había pobreza, pero yo nunca vi hambre. Y ahora quizás no haya, ya se ve pobreza y se ve hambre en muchas partes de la comunidad. Y es que también nuestro país, a mi modo de ver,
ha descuidado a sus unidades menores por sus unidades mayores. Y en la unidad mayor, en la unidad menor, si yo tengo hambre y no tengo con qué conseguir, salgo al campo y me compro unos mezquites. Pero si yo tengo hambre en el centro de Guadalajara, para conseguir mezquites, ¿hasta dónde me tengo que ir? Ya no hay esa relación con la naturaleza, ¿no? Pues ciertamente estamos viviendo otros tiempos y yo no digo que regresemos a los tiempos prehispánicos, pero sí hay que entender, yo creo, cómo cada gente puede sacar lo mejor de su región y cómo, entendiendo nuestro pasado, podemos entender mejor nuestro presente, nuestra posición en nuestro devenir. Y para mí también es más importante entender, sin descuidar otros, el devenir local antes que el devenir nacional y el devenir internacional. Yo era antes un fanático de las Chivas, porque era tapatío, y ahora con el nuevo dueño no. Pero yo siempre decía, pues a mí no me interesa el América, eso es allá de los chilangos, a mí me interesa lo local. Aquí pues yo digo, bueno, qué bueno interesarse por ejemplo, por la UDG. Pero antes de la UDG en general, interesarse por la UDG Campus Coloquial, ¿no? O interesarme por el Estado, pero también al mismo tiempo y principalmente por mi casa. Los problemas empiezan y nacen localmente y se deben enfrentar primero localmente. Y si vienen de fuera, pues para hacerle frente, no yo solito, y la provincia en equipo, y no esas son las más consideraciones generales y una muestra de los materiales que hay en esta región. Pero sí, mi mensaje primordial es que lo principal de una zona es, y como dicen muchos, su potencial mayor es la relación, su gente y la relación de su gente con su entorno. Hay que hacerlo mejor con esas dos cosas. Y yo creo que ya no los aburro más. Si ustedes van alguna vez a Guadalajara, que ahora no es tan difícil llegarle como antes, pues estoy a sus órdenes en el Museo Regional de Guadalajara. Ahí tengo mi oficina, en plan de broma, puedo decir que atiendo desde la vitrina número 3, soy el hotel de Pues le agradecemos al profesor Otto su excelente charla y bueno, dado que iniciamos la misma advirtiendo de la importancia de Otto, han de saber que una de las salas etnográficas lleva su nombre en honor pues, a la trayectoria de este científico mexicano que le ha dedicado prácticamente al occidente de México toda su vida. No sé si tengan ustedes alguna serie de preguntas, comentarios que gusten hacerle a nuestro expositor esta tarde, porque me parece que es justo que de allá, desde la audiencia, tomen la palabra para advertir algo que sea una emoción por parte de ustedes, que no les permita descansar esta tarde a partir de lo que ha dicho efectivamente. Pues, como dice usted, maestro, la emoción, nada más pues para felicitarlo, doctor, es para mí un gusto haberlo escuchado. Gracias por venirnos a ¿qué le puedo decir? Por haber hecho un resumen de lo que es nuestra región, enseñarnos un poquito de lo que tenemos, de lo que tenemos que explorar, de lo que tenemos que trabajar en la región para salir adelante. Hay mucho que hacer y pues bueno, sus palabras también son muy alentadoras, ¿no? Yo pienso que cada quien debe poner su granito de arena para construir y reconstruir esta región. Muchas gracias por su presencia aquí. Al contrario. Podemos decir, yo podría agregar también quizás que en la época prehispánica también hubo una época de esplendor, fundamentalmente con
Esta época de esplendor se dio con la llamada cultura chalchihuites, allá más o menos por el 500-900 después de Cristo. Un poquito paralela a ella está la cultura de Malpaso, con el sitio este de La Quemada, pero después con el deterioro climático y la invasión de grupos con un nivel, digamos, tecnológico más bajo, pues mucho del occidente volvió a ser ocupado por grupos totalmente nómadas y bastante peleoneros porque estaban peleando por terrenos que consideraban eran los que les daban de comer, a tal grado que los españoles los detestaron porque cazaban sus vacas como si fueran venados, es decir, entonces sí hubo un contraste fuerte, por eso se habla mucho de los chichimecas de esta región. Luego, pues ustedes saben, hubo un esplendor durante la época auge minero, tanto en Zacatecas como en Fresnillo y demás, y pues también ha habido altas y bajas en el transcurso, que para mí no son altas y bajas, sino son adaptaciones de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y los felicito por lo que tratan de hacer aquí por Colotlán, y espero que sean un puente de unión, un lazo de unión entre los pueblos norteños y sur zacatecanos. Pues gracias, Soto. Así. Ricardo. Tú, te compete esta parte. Sé que desde las 9 de la mañana le he hecho muchas preguntas, pero tengo más. Y eso tiene que ver pues con las personas que están en esta tarde. Con su charla respondió muchas preguntas y quisiera hacer alusión a una de ellas. Decía que si no es importante para el pueblo, el mismo pueblo, pues nadie lo va a apreciar, ¿no? Entonces, aquí en la región de la población de Colotlán, alrededores y poblaciones cercanas, frecuentemente se encuentran piezas similares a las que sin duda ustedes desde el norte de México hasta el sur pues han recorrido en diferentes sitios arqueológicos. No por nada entendemos que tiene el título de padre de la arqueología mexicana, suficiente autoridad como para darnos consejos prudentes y exactos. Sin embargo, es una reflexión. La mayoría de las personas que se encuentran este tipo de piezas mediante el tiempo de que están labrando la tierra, meten sus arados o están quizá cortando nopales o yendo a la leña y encuentran de forma fortuita una hacha, una punta de flecha, una figurita de barro, etcétera, ¿no? Son personas que no tienen todo este conocimiento que usted nos está transmitiendo y para ellos pues no deja de ser una mera curiosidad. La pregunta sí, en concreto sería, ¿por qué, en su experiencia, claro, ¿no? ¿Por qué deben ser importantes estas piezas para los colotlanes en el caso de nuestra región? ¿Y qué beneficio le deja a una sociedad? Y yo entiendo que usted tiene salas y cantidad de museos donde participan colecciones y demás, y que nos respondiera a esa perspectiva. ¿Cuál es el beneficio para una comunidad grande o pequeña el que tenga una sala etnográfica como lo planteaba el doctor Rangel, o como lo denominamos comúnmente un museo? ¿Qué beneficio tiene para la sociedad que se encarga del rescate, de la preservación y de la difusión de esto? Digo, para que nos motivemos y sepamos por qué tenemos que trabajar. En parte fue un poquito con lo que dije al principio, que al pasado se accede por dos tipos de fuentes. Uno es la documental, que son, pues digamos, las cartas, los documentos que van desde cartas de un enamorado del siglo XVI a su enamorado de ese tiempo, o van de una receta de cocina que nos indica qué se comía en un lugar, hasta pues cuestiones gubernamentales y demás, todo aparece. Pero ahí son opiniones fundamentalmente personales que nos indican la opinión de la persona que le escribió. En la parte arqueológica, el pasado se va reconstruyendo a partir de los objetos. Para mí, un objeto es lo que podría llamar una evidencia fosilizada de una conducta o de un quehacer humano. Entonces, digo que el arqueólogo, la persona tiene que ser curiosa de decir, ¿esto qué fue? ¿Para qué fue?
cómo fue hecho, cómo fue usado. Y entonces los arqueólogos somos gente, y yo creo que toda gente tiene un poquito de ese afán curioso. Somos muy juguetones. Yo digo que el arqueólogo es una persona que le gusta jugar con rompecabezas. Cada pedacito, punta de flecha, monito, etcétera, es una pieza de rompecabezas que vamos encajando para ir dando una imagen más congruente de lo que fue en el pasado. Entonces, para eso necesitamos que la gente también recabe los datos de dónde se le encontró, cómo estaba, etcétera, etcétera, pero también de que sea consciente de que es una cosa que hicieron gente que quizás no fue su ancestro directo, pero que vivió en el área que él está ocupando ahorita. Si yo no me intereso, porque yo no puedo probar para nada, más que muy poquito, que tengo cierta sangre, entre comillas, indígena, pero yo me siento mexicano porque estoy viviendo en tierra mexicana. Entonces estoy interesado en saber cómo es la casa, y esa es la república, ese es el estado, y estas cosas nos ayudan a entender cómo era la casa y cómo eran los que estuvieron viviendo. Ahorita yo creo que hay gente que tiene interés, o este lugar tendría más interés. Sabemos quién vivió en esa casa, quién bailó en el patio de ahí, digamos, en determinado momento, o para qué servía, o desde cuándo hicieron la cancha, etcétera, etcétera. Como que se ve una cosa que es de determinado tiempo, cómo va cambiando a través del tiempo. Entonces, desde interesante interpretarlas en un contexto, entonces tratar de entenderlas en su momento. Por eso digo, yo les digo también muchos admiran las cosas que se hicieron en el centro de México y demás, y desprecian las cosas que hace una gente humilde y demás, y en lo prehispánico dicen, bueno, la pirámide de Chichén Itzá, qué maravilla, y la pirámide que les acabo de nombrar. Y decir que estos son absurdos y demás, ¿no? Absurdos serían si hubieran tenido una pirámide como la de Chichén Itzá, porque están gastando un dinero que no tienen. ¿Sí? Están gastando energía. Es decir, es igual que ahora, si yo les reclamo a ustedes, señores de Colotlán, si ustedes no tienen un centro magno, no tienen Plaza del Sol, no tienen la Plaza de la Liberación, que Colotlán bola de ignorantes. Ignorantes serían si la tuvieran, ¿por qué las quieren si no las necesitan? Entonces hay que ver que son respuestas a cosas necesarias y situaciones necesarias. Entonces, también aquí fue una de estas rebeliones. ¿Por qué? Porque la gente no estaba tan sujeta a sus jefes. En cambio, allá en el centro de México, a sus órdenes Moctezuma, ¿no? Cuando cae Moctezuma, pues a sus órdenes Cortés, ¿no? En cambio aquí, es como se llama, era gente, diciéndola más a lo macho, más igualada, pero en un sentido de, ¿cómo se llama? No de jerarquías sociales muy elaboradas y demás, sino simplemente pues, uno tiene su función como panadero, otro tiene su función como herrero, no quiere decir que uno sea superior y otro sea más, no, se necesitan entre sí, son sociedades más egalitarias, más, y creo que eso nos falta. Sentirnos orgullosos. Gracias, Soto. Y bueno, una de las dimensiones de esta cátedra es la entrega de este reconocimiento hecho a partir de la inquietud y de la pasión que por su trabajo Ricardo como creador tiene. Y desde que me compartió esta idea, me dijo, yo quiero hacer esto y entregar esto a nuestros conferencistas como un símbolo de reconocimiento a la dedicación y esfuerzo por el trabajo y al compartir para con nosotros ese conocimiento. Entonces,
me parece justo que el artista que creó esta pieza para esta cátedra en específico y para cada uno de nuestros conferencistas, pues que haga entrega de este reconocimiento que dice 2014, doctor Otto Shondut, Baumbach, Colotlán, Jalisco, Cátedra Latina. Maestro Ricardo. Y que le explique. Bueno, que nos explique, sí, ¿por qué no? Bueno, lo entrego y lo explicamos porque se puso aquí, doctor. Doctor, muchas gracias y un humilde reconocimiento de parte del Ayuntamiento de Colotlán. El presidente municipal, por cuestiones de fuerza mayor, no estaba presente, le iba a entregar, pero nos encargó que le hiciéramos presente de parte de. Muchas gracias. Y para las personas que están con nosotros esta tarde, la situación lo compartíamos con el doctor Otto, es que una de las opciones del nombre de Colotlán es lugar del Dios viejo. Y bueno, él, cuando le comenté esto, me habló de unas cuestiones etimológicas junto con Carlos, quien sabe de lingüística, y bueno, también esperamos que pronto nos comparta una charla sobre estos asuntos, y me hizo, lo entendí, pero no lo puedo explicar. Quisiera que él lo hiciera, porque creo que necesitaría escucharlo varias veces para poder explicarlo posteriormente sobre la cuestión del prefijo colot. Sí, color. Doctor, por favor. Les decía que yo no soy lingüista. El problema muchas veces en antropología, arqueología o las ciencias humanistas es que a veces tenemos que hacer como coctelitos de diversas ciencias y a veces somos expertos en una y, como se puede llamar, aprendices en otra. En sentido lingüista, pues me ha interesado las lenguas, pero no soy experto. Sin embargo, Colotlán es de origen náhuatl, la palabra, y viene para mí de Colot, que es el nombre del alacrán, y el otro que es una terminación locativa, lugar de alacranes. Y en ese sentido aparece la efigie de un alacrán en el lienzo de Tlaxcala, en el movimiento de los tlaxcaltecas hacia el norte. El problema con los toponímicos nahuas es que se prestan muchas veces a interpretaciones múltiples, porque la lengua náhuatl es una lengua que usa mucho la costumbre de hacer palabras compuestas, uniendo varias palabras para designar en una sola otra cosa. Entonces, en esas palabras compuestas, las palabras que las componen van perdiendo parte de ellas. Entonces, pues sí, si fuera nada más Col-Tlán o cosas así, pues yo diría puede venir Colima, ¿no? O del Dios viejo, que también tiene que ver con Colima. O digamos, la palabra, quizás tú no puedas dar otras cosas de que se pierden las sílabas, ¿no? Sí, se dice. Y a veces también el problema es cómo se escribe. Por ejemplo, si yo digo Ixtlán o Ixtlán, son dos cosas totalmente distintas, y hay que pensar que los indígenas no escribían con las letras de nuestro alfabeto. Entonces ahí hay otro problema. Entonces, para mí quiere decir lugar de alacranes. La palabra Colima aparece como Dios viejo, ligada al volcán de fuego y ligada a la deidad del fuego, que era otra manera de nombrar a Huehueteotl. Pero sí, la lengua es complicada y por eso van a encontrar múltiples explicaciones a veces de nombres indígenas. No sé si más o menos me di a entender. Pero para mí, las pruebas para mí tienden más a indicar lugar donde abundan o hay alacranes. Y no es un sentido peyorativo, es simplemente una indicación de un hecho real. Como Zapotlán es lugar donde abundan los zapotes. O Tuxpan es lugar donde abundan los conejos. O Tamazula, que es donde me crié, pues es lugar de sapos. Huilacapitlán. Es del lugar de rojo, ¿no? O de piedra o de cerro, o una cosa así. No sé, es un pueblo que pasa en Tabulaños. Huilacapitlán, creo que Sí. Y luego también, pues los indígenas tenían formas de dar nombres a, por ejemplo, frutas y animales de acuerdo
no a una clasificación botánica como lo estamos acostumbrados, sino de una materia formal. Por ejemplo, ¿cómo se dice armadillo en náhuatl? Se dice ayotoshli, y traduciéndolo quiere decir calabaza conejo. Entonces dicen que soy medio ateo, ¿no? No soy ateo, no soy muy creyente, y yo digo que la Virgen de Guadalupe pues es un fenómeno mexicano, y si se apareció en el Tepeyac fue precisamente para abordar la imagen idolátrica pagana de la diosotona. Gracias, doctor. Pues nada más concluimos con lo siguiente. Si no hay alguna pregunta o comentario de parte de usted, sí. Comentario. Agradecer al doctor Otto Chandú que a través de esta charla tan amena haya compartido sus conocimientos con nosotros, los habitantes de la región norte, y decirle que estamos conscientes y muy orgullosos de que vivamos en una zona de origen cultural, porque usted lo comentaba, el origen del chacmol, que en la cultura maya está muy desarrollado y muy perfeccionado, su origen está aquí en Huejuquilla. Entonces somos una zona de origen cultural, ¿sí? Y que poco a poco se van a ir descubriendo a medida que se hagan más investigaciones. Sí, agradecerle que nos haya acompañado esta noche. Yo tengo aquí una pregunta para el artista, nada más viendo esto. ¿Esto es una especie de otate, la base? ¿O qué madera es? Bueno, pues por lo que venimos comentando, parece extraño que haya bambú que se cultive en Corozla. Sí, yo lo veo como una especie de parte de una raíz de bambú o cosas así, Sí, porque un rizoma. Sí, sí, se trata de una raíz de un bambú cultivado en Colotlán. Y ahí es una temática interesante, doctor, pero sí, procuramos pues que haya elementos naturales y que sean producto aquí de nuestra región. La cátedra esta obedece a que la reforma cultural propone que las actividades de las casas de cultura se fundamenten en una cuestión identitaria. Entonces nos vimos obligados con mucho gusto a tener que recurrir a personas pues de la calidad y la talla del doctor Otto, del doctor Rangel, de Carlos, que son investigadores serios, amplios en sus estudios, para poder sustentar las demás actividades culturales que se tienen que promover en las casas de cultura, donde se privilegia las cuestiones identitarias y originarias de las poblaciones. Creo que este es un acierto de reconocerse pues, por parte de la reforma en materia de cultura, y pues qué afortunados fuimos cuando mandamos a la Secretaría de Cultura el proyecto con las personalidades que podrían venir a las conferencias. Secretaría de Cultura nos creyó. Digo, ¿y si van a ir? Sí, pero ¿cómo? ¿Va a ir tal persona? Bueno, el doctor José Luis dijo que sí, yo no sé cómo los va a llevar. Entonces, parecía algo imposible, increíble, ¿no? Que personalidades pues, de esta talla estuvieran con nosotros, pero agradecerles, entendiendo que en la visión propia de ellos, el venir a comunidades pequeñas, depende del concepto, ¿no? Que se maneja lo pequeño, para ellos también se sienten enriquecidos, ya que entran en contacto con una cosmovisión propia y particular y salen un poquito del mundo urbano y de asfalto con el que conviven cotidianamente. Yo agradezco mucho la invitación, que digamos como respirar aire fresco y sobre todo las vistas. Ahorita también espero que se haya captado lo que los antropólogos llamamos cultura, porque muchas veces se siente como cultura nada más la buena música, la novela. La cultura es una herramienta más que tiene todo ser humano viviendo en una sociedad para enfrentarse a un medio ambiente social y a un medio ambiente natural. Es un modo de vivir. Entonces por eso las culturas son tan variables como los medios ambientes en que existen, y tan variables como vivir en una población modesta pero orgullosa en vez de vivir en Tenochtitlan actual. Pues no nos restaría más que agradecer también al ayuntamiento, destacamos al maestro Víctor Esparza, secretario del ayuntamiento, por sus apoyos a los medios de comunicación,
la comunicación social, gracias también por apoyarnos. El doctor Rangel nuevamente. El doctor Rangel terminará con el ciclo de conferencia el 21 de agosto. Y invitarles para la próxima conferencia, el día 30, estará con nosotros precisamente el doctor Peter Jiménez Pérez, que está haciendo las excavaciones en el Teúl. Y la conferencia de él es ¿qué sabemos de arqueología en la zona norte de Jalisco? Y bueno, comentamos al inicio y agradecer la presencia. También está Paulina Primera con nosotros, es el título que tiene como reina de la Feria del Piteado, ¿no? Gracias por acompañarnos. Alumnos de la carrera de antropología, docentes, maestros jubilados, alumnos de la preparatoria. Y una buena para usted, doctor. Les dijimos que ahora solamente queríamos gente que tuviera realmente interés en esto. Y si nos cumplieron, solamente vinieron los que tenían interés. Agradecerles, porque además, dentro de no sé cuántas conferencias más, trataremos de que la gente que tenga interés en esto conforme un consejo para la formación del Museo Colotlán, respectivamente con la asesoría del doctor Otto, con su experiencia que tiene en la formación de museos, y del doctor Rangel en las cuestiones de salas etnográficas. Pues felicidades y gracias, y creo que ahora sabemos que aunque económicamente no somos muy ricos en la zona norte, en materia de cultura somos muy ricos y tenemos que sentirnos orgullosos. Gracias y hasta luego.